Te damos la bienvenida a The Nevers, el podcast de la serie original de HBO. Semana a semana venimos hablando acá en este espacio de todo lo que pasó en el último episodio de la serie. Mi nombre es Fiorella Sargenti. El mío es Valentín Muro y hoy tenemos un montón de preguntas abiertas. Por favor, que encima por favor. No vamos a poder responder por algún tiempo. Así que, bueno, algunas cosas igual empezaron como a cerrarse o no en torno a esta historia que fuimos explorando las últimas 6 semanas. Hay que decir que no nos engañaron, por lo menos Laura Donnelly lo había dicho y Ann Skelly habían dicho, van a tener respuestas antes de que terminen estos 6 capítulos, porque esto es parte de la primera temporada, después van a venir más episodios. Y respuestas tenemos. Que esas respuestas abran más preguntas o le falten ahí unas piecitas para que podamos entender la imagen completa, bueno, pero respuestas tuvimos. Me parece que en eso, sobre todo, Laura Donnelly lo había dicho con respecto, obviamente, a Amalia y su origen, y ahí está, eso está. Es más, termina el capítulo con un hay que blanquear. Ellas dos, Amalia, que hasta incluso vemos cuando le dice todo a Penance en un momento, y le dice, ahora todas tienen que saber. Hay una cosa, el capítulo termina es como una especie, como si estos episodios hubieran sido una historia de origen de todos ellos como grupo, ¿no? Como que de acá en adelante ya no va a estar esta cosa secreta y esta cosa de Amalia siendo la líder, manejando la información para no complicar, para no meter en problemas, y ahora, a partir de lo que se venga, van a estar todos en la misma y van a trabajar oficialmente como un grupo. Sí, en eso también para la cuestión de las preguntas, la que había quedado como principalmente la semana pasada era, bueno, ¿vienen del futuro o viene del futuro? Venía del futuro, venía del futuro, venía del futuro. La respuesta es sí. Y ahí se podría terminar, pero el asunto es que de hecho tenemos casi un cuarto de este episodio destinado a explorar un poco justamente ese futuro. Y también con esto de volver a tener como una especie de unidad en torno a esto también que estaba de fondo y que un poco persiste, que es la pregunta que se hace a Amalia desde el principio de, bueno, me dejaron acá y ¿cuál es mi misión? Y en esto, de algún modo, creo que lo que vos estabas diciendo lleva quizás a de repente, bueno, de algún modo en vez de que ella esté sola tratando de determinar esa misión, de algún modo creo que va girando en torno a, bueno, construyamos nuestra misión juntas. Sí, exacto, sí, exactamente. Y también no quiero avanzar en este episodio sin decir que los que decían que Amalia venía del futuro ganaron 100 puntos. Los que decían que iba a haber extraterrestres ganaron unos puntos, tampoco tantos, porque no es que Amalia es extraterrestre, así que ganaron unos puntitos, pero no hagan haciendo tanto alarde como los que decíamos que era del futuro, me parece a mí. Sí, y además se puede, a quienes hayan hecho la combinación de no solo el futuro con la cuestión de básicamente algo así como el poseer cuerpos, esta cuestión que estaba como, bueno, cuando estos Sí. copos brillantes tocan a una persona, ¿qué significa? Como ese copo es su identidad o lo que sea, y eso aparentemente en todos los casos no aplicaría, pero justo en el caso de Amalia, el copo parecería ser que no solo le daba, digamos, sus características, sus poderes, sino que Era además raro, sí. era como la conciencia de esta Zephyr, que nos enteramos que es el verdadero nombre de Amalia. Sí, porque lo habíamos charlado acá, era como, por qué es lo que pasa? ¿Por qué ella tiene otras cosas? También era incluso raro que nunca nos terminaban de contar esto que desde que arrancó se empezó a promocionar la serie, se decía que ella era una viuda
y no parecía ser una historia que le pese, o sea, la historia de ese marido que no estaba, no era, nos fuimos dando cuenta que ahí pasaba algo, y claro, la viuda no era ella, la viuda era Molly, la viuda era el cuerpo que ella está habitando en este momento, pero la persona es otra, y ahí hubo un trabajo de Laura Donnelly, ¿no? De tener que interpretar, o sea, en un solo capítulo, obviamente no es como se filman, no es como se graba un episodio, pero para nosotros, una vez editado, hecho el montaje, lo que vemos es como un abanico de Laura Donnelly pasando por diferentes personajes en muy poco tiempo. Sí, y en eso, bueno, también cabe justo en este episodio que la vemos actuar como ella dice que es de Canadá entonces tiene otro acento y va adoptando el acento que nosotros le conocemos. Laura Donnelly es de Irlanda del Norte, o sea que en realidad su acento original no es, digamos, el americano, Ninguno de los sino dos. que, claro, exactamente. Sí. Y bueno, eso por un lado. Y después en esta cuestión de cómo nos vamos enterando de cosas, esta semana también salieron algunas notas vinculadas a lo que supimos en el último episodio, cuando nos enteramos que Malady de hecho estaba viva y demás. Y en eso algo interesante es que en no todas las series se hace de la misma manera, pero en este caso muchas de las escenas, las propias personas que estaban actuando no sabían qué es lo que iba a pasar. Es decir, estaban actuando mayormente guión por guión y no es que habían como visto cómo era el arco completo de la serie. Y eso muchas veces, incluso esto sucedía mucho con Westworld también, que se trata de no darles toda la información a las personas que están actuando justamente para que puedan mantener como cierta frescura y puedan, digamos, no afecte su actuación el tener información acerca de algo que nos vamos a enterar después. Sí, es muy interesante ver cómo cada producción maneja el tema de con cuánto tiempo antes le dicen a los actores qué va a pasar con su personaje, cuánto saben sobre la historia del personaje propio y de los demás. Hay diferentes truquitos. Creo que Game of Thrones pasó por todos. Es muy interesante ver en los especiales que hubo del detrás de escena, cuando hacían las lecturas todos juntos de capítulos muy clave, o si no, cuando simplemente les iban pasando como decías vos, creo que era el caso de Westworld, de a poquito, ¿no? Como, bueno, ahora tenés que leer esto, sin saber qué iba a pasar para el final de la temporada, cuando cierren los episodios y demás. Después si nos vamos al cine, ya hay directores como por ejemplo, no sé, Christopher Nolan, que les da guiones con hoja roja porque es difícil de sacar fotocopias. Hay ahora tablets. Creo que esto se ve, mira, en las fotos de lectura del guión de House of the Dragon, creo que todos tienen tablet, porque eso es también algo que se está usando mucho, porque es mucho más fácil evitar que se pueda fotocopiar, que se pueda robar, y no es una tablet o sea, normal con cualquier sistema operativo y programa, aplicación que lo lees, sino con guiones que después de leído tantas veces o en determinado momento se borra. Todas cositas Claro. para evitar filtraciones. Claro, y todo esto porque, bueno, Amy Manson estuvo contando cómo fue el detrás de escena de su conversión en Effie Boyle y cómo eran como básicamente la cuestión como de las prótesis y demás que tuvo que usar para disfrazarse. Y el problema es que querían que pareciera una persona real y tenían el problema, y hubo algunas escenas en donde, por ejemplo, tuvieron que por computadora bajarle un poco como las modificaciones corporales para que no se distinguiera tanto, para que Claro. pensáramos que era como una persona normal en ese sentido. Y Ujú. nada, está bastante interesante como las cosas que estuvo contando bueno, justamente en este episodio estuvo bastante ausente Malady en ese Sí, sentido. sí. Conocimos un poquito más como la previa, que era Sara, que es justamente pudimos finalmente conocer cómo es que Amalia y Malady se habían cruzado originalmente. Sí, lo único que tuvimos de Malady fue, bueno, al final Penance, que dice tratamos de salvarla, pero no están con ella. Y el tema el flashback y estos momentos clave donde
con Amalia habían generado algún tipo de vínculo. Amalia muy al principio como de protección, ¿no? Porque la veía a Sara que claramente ya de antes tenía alguna cuestión y caen todos en esta... Me gusta cómo vimos la respuesta inmediata frente a qué se hizo con esa gente que de alguna manera quedó distinta una vez que pasó esa cosa luminosa por el cielo, ¿no? Y bueno, las metieron ahí todas en esa casa y vimos el momento de la traición porque al final de todo, Amalia, le voy a seguir diciendo Amalia, perdón, Sí, claro. soldada, y cuando vio que llegaba un señor que ya lo vio venir, metafóricamente hablando, a 3 cuadras, y él le empezó a preguntar, ¿vos qué viste? ¿Vos no sé qué? No sé cuánto, porque dijeron que vos dijiste, viste tal cosa y no sé qué. Dijo, bueno, se la tiro a ella, que se queden estudiándola a ella, viéndola a ella, y yo zafo. No sé qué decís vos, esa es mi lectura. No, claro. Y en eso es que en algún punto podíamos pensar, bueno, como la misión estaba como va más allá de las preocupaciones como em, terrenales o lo que sea. Pero en eso también pensamos que en realidad en parte la propia como esa forma como de cubrirse de Amalia tiene que ver también con ella haber sido torpe al principio. Es decir, cuando ella llega, no se, entre muchas comillas, no se guarda sus locuras. Si recordamos cuando muestran que ella entra por primera vez como a la institución donde la tienen como encerrada, habla acerca de preguntas si eso no es una simulación y dice como, bueno, no, como... de algún modo Insulta, habla como si estuviera en el subte en 2020. claro, Bueno, y está... 2020 no porque no hubo mucha gente en el subte, en 2018. Claro, y tiene esto que de hecho, volviendo a Westworld, es esta cuestión de cuestiona la naturaleza de su realidad. Sí. Y el episodio, bueno, tiene estas cuatro capítulos, que son la primera sería como, tendríamos como el futuro, después tenemos el pasado anterior a la serie, que es que la historia de esta Molly, que sería básicamente como Amalia la panadera, que Sí. fue como esa, que nos comimos toda esa historia y era como, ni siquiera tenía que ver con lo que habíamos visto. Después ahí sí entra como esta parte donde es lo que sucede como en la institución, que es como un capítulo que en inglés sería algo así como la loca en el Tames o en el Támesis. Y por último, True, como bueno, ¿qué pasa con esta Amalia que conocimos hasta ahora? Pero, y a vos estoy seguro que te pasó lo mismo, cuando empieza el episodio, y esto es la serie lo hizo repetidas veces, que arranca y vos decís, ¿estoy viendo la serie correcta? Sí, yo me imagino que a mucha gente le debe haber pasado como, esta no terminó la película, es como, le puse mal y hay una película. Pues no, es algo que le gusta hacer a este tipo de series, como decías antes, Westworld o Lovecraft Country o eso, le gusta despistarte y que vos no entiendas nada y te arranquen así además con un cold opening que vos no conocés ningún personaje, no sabés en qué momento estás, en qué época estás, pero ahí en bandeja, de alguna manera, de a poco estaban las respuestas, algunas respuestas que pudimos ir anotando, que había que porque aparte es como una situación que quizás en cualquier otra película o algo así, ese momento de, vos decís, medio de acción, es el que podés relajar un poco y donde no hay tanta exposición de información clave. Acá no, ese era el momento en el que había que estar con el anotador y el papel porque tiraban un montón de conceptos de ese futuro que más o menos se parecen al nuestro, pero había cositas cambiadas, y quién es quién y por qué peleaban y cómo se vincula con la historia que nosotros veníamos viendo. Y ahí es donde empezamos a tener estas respuestas de, bueno, algo pasó, ¿no? En la Tierra, una vez más, se pudrió todo, tenemos falta agua, hay tormentas, no hay comida para todos. Estas son cosas como, vos decime si no estás de acuerdo, pero para mí son todas cosas que se entienden por las conversaciones entre estas dos fracciones de las que ahora vamos a hablar más, ¿no? Como es una tierra devastada, desolada, donde aparentemente aparecieron quienes y dijeron,
de alguna manera, no sabemos cómo, expresaron que podían ayudar a la humanidad a recuperar su planeta. Es claramente un escenario post-apocalíptico como de manual, si vamos al caso. En ese sentido, como los primeros segundos de este episodio podrían ser de un montón de películas que exploraron justamente, bueno, qué pasa con el mundo después de que se termina el mundo, y en eso lo que vemos también es esto de básicamente como facciones que están luchando, pero ya como en un mundo casi como post-estatal también, como que son Ujú, sí, tipo grupos rebeldes, pero ninguno es como oficial, se me hace. Y en eso, bueno, lo primero que abre el episodio es esto de unos que son como una especie de como soldados, y otros que serían como una especie de la resistencia. Y ahí nos enteramos, como los términos que se introducen son este que es el de los free life, que sí. a partir de ahora diríamos, bueno, que son los malos, que tienen esto también de que es algo que va a ser explorado más adelante, estoy seguro, pero que hasta ahora no conocemos del todo, que tiene que ver también con lo de renunciar a los nombres, que Sí. así cierra el episodio justamente cuando Amalia o Zephyr, digamos, finalmente dice cuál era efectivamente su nombre. Y por otro lado tenemos a esto que sería un poco más como... Perdón, que también Sí, cuando se habla de la Free Life Army se usa la palabra merodeadores, hombres de Dios o God's Men, y también se habla en un momento como que no se avergüenzan y que hay como un honor, ¿no? Como que es de donde creo que aparecen más este tipo de palabras que tienen que ver tal vez menos con lo o científico o fáctico o práctico directamente y más con una cuestión de fe. Eso me pareció a mí. y más como conservador. Y en esto vamos Sí, a tener que ir y volver varias veces porque no vamos a poder hacerlo de otra manera por lo sí, confuso que es. Pero hay algo de que estos, como de la Free Life, en algún sentido son como conservadores, que se oponen a esto otro, que sería como lo que le llaman al principio PDC o Planetary Defense Coalition o Coalición de Defensa Planetaria, que entre muchas comillas también hasta ahora podríamos pensar que son los buenos, que tienen más pinta de algo así como algo oficial, como si fuera una suerte de ejército o lo que sea. Y en eso parece que, y acá es donde me adelanto rápidamente, pero aparentemente lo que entiendo hasta ahora es que tenemos estas criaturas que son los Galanti, que llegaron, en algún momento eran más o menos 20, ahora aparentemente en este futuro se murieron prácticamente o mataron a todos menos a uno, aparentemente, y estas criaturas entiendo que venían a mejorar las cosas, y ahí es donde básicamente tenés como a unos que están de acuerdo con estos aliens que vienen a resolver todos los errores que cometimos los humanos, y tenés a los free life que se oponen. Hasta ahí entiendo. sí. Que tiene sentido esto, como lo del free life y que sean quienes mencionan a Dios, ¿no? Como que quizás debe haber una idea y que ahí la serie, me imagino, quiere que la vinculemos con Massen y con el pensamiento más conservador y reaccionario de como lo que tiene que ser, ¿no? Como Claro. no meter mano y que esta idea como de meter mano o tratar de cambiar, de transformar es una aberración y que hay como ciertas, como que todo está de alguna manera escrito o tiene una forma de ser, entonces que de golpe lleguen estas como babosas gigantes y digan, Claro. y que además lo que nos enteramos ahora es esto de que de alguna manera llovieron estas esporas que hicieron que alguna gente tuviera ya una mayor empatía, ¿no? Es como interesante eso también que aparece. Es lo mismo, como la misma conversación en contra de los Touch en la época victoriana. Claro, en eso como de la como empatía mejorada, o no sé, lo que también entiendo es que cuando vinieron, como si te dijera en el futuro,
parece que el efecto de las esporas era mucho más leve, como, digamos, Claro. y por eso aparentemente también es que se sorprende la que sería luego Amalia con el desarrollo de estas habilidades, porque entiendo que con las otras esporas fue mucho más como extremo el efecto que tuvo en las personas como el ser nuevamente como tocadas. Sí, lo que le dice el primer personaje que vemos en este futuro que tiene ese poder, le dice, bueno, primero que no me digas espora, eso es descortés, eso no es sensible, No da. no, y entonces ella, y Amalia, siendo muy Amalia, a pesar de que en ese momento tiene otro nombre, le dice, ay, pero ¿por qué eso es mal? Si no es que nos tiraron, no es que tiraron sobre todos y los hicieron a todos así como súper buenos y sabios. Y ella le dice, somos traductores, conectamos con una parte del cerebro como que entiende su lenguaje y tecnología. No es que pueda, nunca vi uno, pero te abre de alguna manera para conectar con otra cosa. Es como una vuelta de tuercas sci-fi a la empatía y a poder ponerse en el lugar del otro, ¿no? Que es como vendría a ser todo lo contrario a estos señores que vemos sentados diciendo como todo lo que es distinto es una aberración y no puede ponerse a pensar que tiene derecho a otra cosa. Sí, es muy loco también que sean esporas y que las esporas estén vinculadas a los hongos y esta cuestión como de abrir la mente es de hecho lo que muchas veces las personas cuando prueban hongos Es terminan verdad. diciendo también. Es verdad, es como, sí, sí, conectar de alguna manera algo que te da la naturaleza, ¿no? 10.000 millones de experimentos al respecto para abrir las puertas de los sentidos. Hay un montón de libros escritos al respecto. Claro, y en eso también está esto que se suelta en un momento del episodio respecto de cuánto hay, que algunas personas aparentemente como que las, digamos, por así decirlo, fueron tocadas, pero no pasó nada. Como que no prende en todas las personas estas famosas como esporas. Sí, 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 sí. No me había dado cuenta de eso, te estoy diciendo que sí, pero no. Lo otro, bueno, en un momento también son cosas que seguramente vamos a querer que nos expliquen un poco. Un detalle cuando están hablando, bueno, como de lo que podríamos llamar este primer cuarto, como la parte que sería el futuro, lo que vemos es a esta Zephyr, que después sería Amalia, que se conecta bastante con, con una chica que se llama Nieder Ujú. alguien que, ¿cómo se dice? Que teje. em, y que, no sé, a mí me hace acordar mucho a Harriet, pero eso, no sé, lo tendremos que evaluar. Y cuando están conversando, hay como objetos muy antiguos. Y dice como, ¿qué estaban Sí. haciendo acá? ¿Un museo? Y entonces ahí es que mencionan esto de que aparentemente como los Galanti tenían un montón de planes como de agua pura, como todas esas cosas que vos Sí. mencionabas antes, que Sistemas de agua, aparentemente. estabilizadores tectónicos, dicen, y que estos Free Life fueron bombardeando todo, o sea, todas las posibilidades de tener un futuro estable. Claro, y eso, como que los mataron a todos y son estos bichos que no toman sangre humana, aclara en algún momento, sino que justamente los usan como, o sea, haciéndole daño a los humanos es que los torturan. Y en esto me pareció interesante la idea de que vienen estos como seres de otros planetas y que son como súper buenos, pero Sí. recontra buenos, que incluso hay un video en un momento como de que uno es como súper cariñoso con un científico. ¿Viste eso? Sí, sí, porque lo que dicen es, incluso cuando hablan de la tortura y explican esto de que no era para sacar información, que es la tortura para sacar todo tipo de esperanza y que como ellos se habían encariñado con esos científicos que estaban trabajando ahí, lo que estaban haciendo era sacándole la esperanza al Galanti que estaba viendo eso. Me pareció terrible, Sí, como no, es además vienen tremendo. estos bichos que son divinos, vienen como a arreglar todo y demás, Sí, y, y los bombardean. Es como que, que te como, metes. claro, lo peor que puede pasar. Sí, el horror, el horror. Igual me gustó también como esta idea de que sean como hipersensibles, ¿no? Seres que vienen a ayudar y que son hipersensibles y que le buscan la tuerca y medio como que su superpoder es la empatía.
Claro. además, es muy para 2020 y 2021. Y además tienen como súper tecnología y esta cuestión como de que abrieron un portal y está la cuestión como de si van a ir a buscar o no ayuda y en realidad no, quiere volver el pobre bicho. Y ahí, bueno, Sí. eso es lo que en realidad no sabemos. No sabemos si va a querer como, si es que quería volver o qué, o esta cuestión de que sale como volando y se dispersa, que también, ¿no? Como cerrando justamente este primer como capítulo, está eso de que pasa, como que vos dijiste, que abraza a esta como Amalia Sí. y se va al cielo y ahí no, me pareció que era un poco como esa figura como de energía que vimos en el primer episodio, básicamente la nave barra mariposa Ujú. barra polilla barra dragón que tira las esporas. Sí, exactamente. Nos quedó del futuro, hablamos todo ya. Ah, Stripe, la palabra Stripe, no me acuerdo si la mencionamos, pero que aparecía en la canción traducida de Mary, ahora en este capítulo, todo el tiempo relacionada con la Amalia original. Sí, y hay varias cuestiones que son de vuelta como la palabra galanti, que no entendemos del todo qué significan, pero una es Pitsid, que aparentemente es como tu nivel de algo, que no lo Sí. sabemos, y que de hecho le pregunta como, ¿cuál es tu nivel? Y dice, bueno, todos tienen ese nivel, dice, un nivel de Pitsid, no sabemos. Después está la morfina, básicamente el personaje de Amalia es adicta, y que le dicen Finn. Y después tenemos, bueno, vos decías Stripe y esto de los sim, que aparentemente es algo que yo supongo que es muy como de el futuro distópico, que es esto de estar en una simulación de algún tipo. Y de hecho, cuando Amalia vuelve como o por así decirlo, reencarna en el pasado, lo primero que piensa es, bueno, estoy en una sim. Ujú. Sí, sí, sí. Y la conexión más obvia y evidente de nuestra realidad es Stripe de la condecoración, la marca que tiene que ver con el servicio de los uniformes militares, y ella es una soldada. Es como tenemos ahí todas esas cuestiones. ¿Dejamos entonces el futuro de lado? ¿Avanzamos? Sí, y vamos al pasado. Espectacular ruido del pasado. Y ahora de golpe nos fuimos. Bueno, esta parte no, acá era simplemente como para, che, entiendan el cuerpo de dónde salió. Primero tenemos la explicación de la personalidad de Amalia y ahora finalmente la viuda. Y quizás lo que no sabemos cómo funciona, pero quizás lo que le aportó a la Amalia que conocemos ahora es esto de hacer lo correcto pese a que no sea lo mejor tal vez para vos, ¿no? Esta cosa medio abnegada que tiene esta Molly que conocemos que la pasa mal todo el tiempo, básicamente. Sí, que en eso es pura tragedia. Y por otro lado, Molly, esto te pregunto, ¿Molly quedó adentro de Amalia en algún lado Claro, o expiró? Y de hecho, cuando se suicida Molly, de hecho se muere, digamos, la Molly la panadera, y viene la nueva y toma como su cuerpo y revive, pero la otra no existe más. Porque básicamente todo lo que vemos de Molly previo como a la serie es todo bastante triste. Elige claramente, y en eso se insiste bastante en demostrar que se equivocó feo de con quién decidió hacer pareja, que tiene uno que es como tierno, que coquetea con ella y ella se termina casando con el carnicero, que un poco le echa en cara, por ejemplo, que perdió 2 embarazos, lo cual me pareció como muy perverso. sí. Y por otro lado, la suegra, de quien ella se encarga también, y el otro, que por eso es que ella quedó viuda, que dejó un montón de deudas. Entonces, medio que todo es trágico, sí, y horrible. Pero ella se mantiene ahí cuando podría, no sé, tratar de irse, la sigue cuidando a la señora y todo. Como que quizás eso quedó de ahí, pero ahora entendemos igual por qué estaba ella tirándose, ella estaba suicidándose. Entonces ahí ya tenemos el combo de cuerpo y
alma, por decirlo de alguna manera, porque de personalidad de cerebro de Amanda. Y entonces tenemos que retomar donde habíamos dejado, porque hay una historia que está en marcha y necesita no un cierre, porque no es un final de temporada es completo, es de mitad de temporada. Claro. Y pasaron cosas también. Bueno, y ahí entramos finalmente como tercera parte que sería ya en este como loquero en el Támesis, que es, finalmente te muestran, bueno, cuando ella llega, que claro, está toda empapada y habla de cosas del futuro y dice como, bueno, dale, como que era una joda, como dónde están las cámaras, es lo único que falta Sí. que diga. Y está esto de también que me pareció notable, como desde el principio hay algunas personas que le creen, a pesar de que ella está hablando del futuro y de cosas muy extrañas, y en eso obviamente se destaca nuestro querido Horacio. Sí, que ahí ya empieza al toque nomás, hay como un ondín, Su ¿no? primera visión es Sí, de ellos sí, como siendo, bueno, en la descripción del episodio dice haciendo el amor, así que haciendo el amor. Sí, igual interesante que, bueno, imagínate si no le gustaba a ella. Salís, no sé qué haces, pues no sabe, no sé qué puede hacer para romper con eso. Pero le gustó y es como el momento en el que ella empieza a sentirse cómoda, porque también en esta parte lo que vemos es cómo a ella le cuesta encontrarse y entenderse en ese cuerpo. O sea, no solo el tema de la misión, de para qué me mandaron acá, qué tengo que hacer yo acá, sino también incluso de este no es mi cuerpo. Por eso se siente débil, se pone a hacer mucho ejercicio todo el tiempo y recién en la relación física con él, ahí empieza como incluso ella hace un chiste, ¿no? Como a sentirse un poco más en su propio... En su propio espacio y después ahí también lo que vemos es, por un lado, cómo ella se va haciendo la líder del lugar, un poco por una cuestión que entendemos que tiene que ver con su experiencia sobreviviendo y como soldada en ese futuro. Y también por quizás esa mezcla que no sabemos de Molly que está ahí adentro también, que todo el tiempo la lleva a ayudar, duda y tiene como todos esos grises, pero siempre al final está tratando de que estén mejor, ¿no? El resto. Hasta que, bueno, se da determinada situación con Sara. claro, y también en eso está justo como antes del desenlace con Sara, está esto de que ella toma ese rol de cuidadora y está básicamente todos desencadena en su reunión con Lavinia, que toma interés en ella, y esto de básicamente que ella está como, le dicen como llevando adelante como el lugar Sos el la capa del instituto. lugar, sí. Básicamente. Y ella dice, claro, o sea, le sirvo porque lo hago gratis, porque básicamente es como una empleada, pero en realidad ella está como encerrada ahí. Y ahí está eso de que en realidad también Sara es la primera que, yendo al caso, realmente, Sara es la primera que la escucha y le dice como sí. Y en eso Amalia tira una frase medio armada respecto de lo que significa como la amistad o cómo, a qué le llaman amistad en el lugar como del que ella viene, dice básicamente alguien en quien confiamos y que puede confiar en nosotros. Y entonces ahí Sara es que se hace Malady, se hace su amiga. Y en eso es que se vuelve incluso mucho más como amargo esto como de la traición y de que ella cuando ve la posibilidad como de salir, la aprovechan, básicamente salvándose de que, entiendo, le hicieran alguna suerte de experimento o algo, porque Sí. quien la está interrogando no es otro que el doctor Hag. Yo lo que entiendo es como que como ella es tiene tanta experiencia sobreviviendo y ya lo vemos en la primera escena, ¿no? Y desde a que no la vean, haciéndose pasar por muerta, metiéndose entre keyboards, tanteando las situaciones, leyendo las conductas, el comportamiento ajeno y demás, que ella entiende que de ahí es, o sea, que están empezando a meterse a investigar cada vez más y que van a agarrar a quienes estén más convencidas de algo. Entonces, por eso se desliga tan fácilmente y la entrega a ella como para distraer.
Lo mismo cuando ella, que es como hay como un pragmatismo pero con sentimientos, ¿no? Como que se lo dice Lavinia también, vos te podrías haber ido de acá hace un montón, pero por un lado, sabe que si cuando ella se vaya, toda esa gente queda ahí y queda sola y todas esas chicas en general quedan solas a merced de no saber quién y por otro lado a dónde se va a ir. Entonces es como un pragmatismo al final que termina siendo solidario. Eso creo que la cuestión, justamente lo que dijiste al final, como de a dónde puede ir, es también como la clave de lo que hace a su personalidad, porque por otro lado, estar ahí le da una misión. Y si pensamos en que básicamente no sabemos su edad tampoco, pero claramente tiene mucha más edad de la que la del cuerpo que ahora habita. Y en eso, una persona que toda su vida se manejó como en torno a misiones y como vinculaba esto como de ser como un soldado y demás, y estar sin misión puede ser muy desolador, y en eso ella Sí. se inventó como su propia misión también. Es verdad porque hace mucha, ella usa mucho la palabra misión, no sé cuál es la misión, no sé qué estoy haciendo acá, la misión, misión. En este capítulo también creo que se dice varias veces misión, misión, misión. Bueno, y me parece que es algo que para el final de esta primera tanda de capítulos, de 6 capítulos, queda clara la misión. O sea, lo hablan con Penance. La misión es ahora basta de estos secretitos, qué sé yo, y es algo que ya en la escena flashback con Penance habían dicho, como bueno, va a ser el trabajo de una vida, esto de evitar que pasen las cosas que vos sabés que van a pasar, y creo que ahora está clarísima la misión, primero a corto plazo y después a largo plazo, que es evitar que se haga realidad ese futuro del que viene ella en el que tienen que venir los Galanti a salvarnos, y ni aún así porque matamos a los Galanti, pero mucho antes de eso es lo que se está haciendo ahora, ¿no? En su realidad. Con lo que es bueno, y hablar ese momento misterioso en el que aparece Myrtle. Bueno, tal cual. Y con eso también está esto de que no es menor, que la única persona que hasta ese momento sabía de todo esto era Horacio, que aparentemente sabe como en el momento de la serie desde hace 3 años que Amalia en realidad viene del futuro y demás. Y en eso es que le termina contando luego, mucho tiempo después, a Penance. Y con eso está también, bueno, algo que nos había quedado pendiente del episodio anterior, que era saber qué había pasado cuando fueron finalmente como a la famosa cueva, y lo vemos un poco como de manera apresurada, pero finalmente está todo el desenlace es que ella logra como llegar a este Galanti que está ahí, que lo que pensábamos que era una suerte como de mineral, era más Sí, bien como una cápsula de vidrio, ¿no? claro, era como un huevito, como un, Claro, sí, un como, capullo cápsula. pero en eso es que le dice como, uy, de vuelta estás acá en Sí, el techo. sí, Y sí. bueno, y en eso es esa escena que probablemente no vamos a poder como analizar del todo bien porque pasan demasiadas cosas cuando ella empieza como a desvanecerse y empieza a tener como, como una seguidilla de flashbacks, como muy, muy pesado todo. Sí, porque lo que hace el capítulo es como cierra el círculo y ella primero tiene este monólogo indignada donde le dice, yo le dije a todo el mundo que vos venías a salvarnos, a salvar al mundo, que vos eras la esperanza, que también es otra palabra que aparece mucho en este último episodio, que se llama verdad, verdad, esperanza, y podemos estar como media hora también hablando y relacionándonos, pero no, le dice, no para Lucy, no para Mary y para Sara. ¿Qué equipo, vos y yo? Y dice, no hay sabiduría, no hay conocimiento, no hay ningún plan, solo gente que va quedando en el camino. Y le dice, y esta parte me parece hermosa porque le dice, y acá estoy, y la dejé apenas porque vos me dijiste encontrame, dejé a mi corazón para venir a hablar con vos, así que ahora Wow. hablame, ¿no? Como, y que también termina el capítulo muy otra vez resaltando, mostrándonos que el gran vínculo es entre ellas dos. ¿Por qué te estás escondiendo? Le dice. ¿Qué pasó? ¿Qué salió tan mal? Yo lo hice tan mal. Le dice, es mi cerebro y todo esto que hago tan mal, que no, dice, me desperté acá en este cuerpo, que no me
yo, en este qué es? mundo. Sí, le dice, ¿quién soy? Y le dice, vos deberías haber traído a Niter. Ella creía, porque ahí hacen ese contrapunto al principio del capítulo, ¿no? Ella es Claro, la que le está diciendo como, vos crees que estos otros nos van a ayudar para algo. Y yo le saqué eso porque acá estoy yo y ella no está. Y ella murió para colmo, totalmente desesperanzada con mi desesperanza. Debería haber sido alguien más, debería haber sido alguien más. Y ahí sí, él. Y acá otra vez odiamos el idioma español porque tenemos que decir el galanti, pero es claro. no sabemos si tienen género o cómo La es. persona Galanti. Exacto. Y, y bueno, y esa cantidad de cosas, como decías, que pasan cuando ella como que se desvanece, Y, y cae. ahí, y ahí Sí, hay algo loco porque, y un poco creo que atiende a alguna de las cosas que no se pueden resolver, pero un poco son las cosas que nos preguntábamos respecto de si esta Amalia que nosotros conocimos en los últimos 6 episodios es una versión como pura o si es como una mezcla de las dos. Y lo digo porque cuando va cayendo vemos, por ejemplo, flashbacks de, nuevamente, como una niña en la misma época, digamos, en la época victoriana, y como a Molly, que sería sí, como, bueno, la Amalia antes de Amalia y demás, pero después se mezcla es verdad. con otras escenas que son más como de nuestra Amalia. Entonces en eso hay algo raro como de la mezcla de recuerdos y la identidad justamente. Sí, total. Pero tenemos recuerdos de soldados, de dos soldadas con un soldado en una cama, algo que tiene que ver con la Amalia que no se llama Amalia, le voy a decir así, me niego a no decirle Amalia de alguna manera. Y toda esta parte de la guerra, después tenemos a una nena leyendo, tenemos a Molly con un vestido, Amalia que se despierta en la cama, Amalia con Horacio. Y Amalia con Sara, ¿no? Como decís, es como va y viene. Y una revelación que creo que la serie de alguna manera no decide mostrarnos un montón, pero no mostrarnos del todo. Sí, ¿a qué te referís? A que nosotros vemos todas estas cosas, pero después cuando ella vuelve de todo eso y de lo otro que pasa, que los flashbacks y Myrtle y demás, Claro. después cuando la vemos salir a Amalia muy decidida, creo que como hay algo que todo eso produjo en ella, que no hace falta que la serie nos lo diga, o sea, de alguna manera nos lo dijo con ella saliendo y diciéndole como, ya esto es hora de que todos sepan y tenemos como mucho trabajo que hacer, sería como la bajada, que no hace falta que sea que esté tan subrayado, ¿no? Claro, y ahí también tenemos esto de que no es menor que tenemos primero la voz clara del Doctor Hug, que Sí, es después va cierto. como mutando en la voz aparentemente más aguda de una mujer y dice, ¿pensaste que eras la única como que había llegado hasta acá? En inglés dice hitched a ride, que sería como hacer dedo, como que digamos, se prendió al viaje hacia el pasado. Y en eso es que nos podemos preguntar, y un poco creo que está cantado, lo único que podemos pensar es, bueno, ¿quién fue? Si es que, por ejemplo, el Doctor Hug en realidad viene del futuro también, y puede ser que cuando esté Galanti la manda a ella al pasado, lo haya hecho con varios más, o varias más. Aparece Hugo, aparece Declan, de alguna manera el Vegar King, digo, y como decís vos, bueno, esa frase. Y después, finalmente, Myrtle que dice, uy, Amalia, eh, pasó mucho tiempo desde esa pequeña caverna, esto voy a necesitar que lo olvides. Y no sabemos qué es. O sea, qué de todo lo que acabamos de ver es que ella olvida también Sí, cuando sale de ahí. Y vamos a suponer que la caverna o la cuevita era como el lugar del principio del episodio, supongo. exactamente, suponemos, yo pienso lo mismo, creo que sí. Y después, bueno, este como plan de ahora sí, y tenemos que ver también, bueno, Harriet va a estar bien, Harriet va a estar bien.
Sí. Eso sí, sin duda. O sea, ya si llegas Estaba pensando. hasta ese punto, como ya no se va a morir. El Sí. otro detallecito que es algo que habíamos anticipado en algunos episodios, que es esta, que era como ya una zombie, una attached que había aparecido Sí. como zombie, Ujú. que cuando ella como que no le funciona el ascensor, la piba usa su turn, su poder, y hace que suba el ascensor y la mira y dice como, bueno, no sé, algo le dice con la mirada, pero nada, no sé si significa que no está perdida del todo allá Sí, adentro creo o, eso. Creo claro, que es como la pistola de Chekhov, o sea, no, que es esta cosa de si alguien, si una historia te muestra o te hace notar que hay una pistola colgada, apoyada en algún lado, después tiene que tener algún significado eso. Entonces creo que lo que la serie hizo fue, ¿te acordás de esa chica? Bueno, acá está y todavía puede conectarse con quién es y se dio cuenta que tenía que ayudarla a Amalia, ¿no? Y claro, obviamente, vos habías dicho esa chica. Sí. obviamente puede que quede ahí o puede que este personaje vuelva a aparecer, digamos, Sí, puede que ya el igual arco con se esto es un cierre. montón para mí. Ya con No, esto no, ya, sí. claro, ya cumplió, ya nos salvó a la protagonista, así que con Ujú. eso estamos bien. Y bueno, y ahí volvemos a la escena del final del episodio anterior, que era como la cuestión del reencuentro entre ambos bandos, el de Penance y el de Amalia, y esta cuestión que vos habías dicho antes de, bueno, es hora de contarle a todos de qué va. Claro, porque si no es mucho más fácil que se sumen y sepan qué hacer y que más voces puedan ir aportando ideas si entienden lo que están haciendo estas pobres, si estos pobres hombres o no. Porque si no ahora es como, ¿y qué estamos así? ¿Qué, por qué? Mucho más Es que fácil. sí, seguir una Sí. misión ciegamente, de hecho, es bastante oscuro. En ese sentido, es bueno que cuente, bueno, de dónde viene. Y además ya se ganó su confianza después de 3 años, así que supongo que se puede costear decirles como, bueno, chicos, lo cierto es que vengo del futuro. Y lo que sí nunca supimos de qué futuro es, o sea, de cuál es el presente de Amalia. ¿Qué año estaría haciendo? No lo sabemos. Claro, será No. tipo 2022. Sí, porque viste que no parecía muchísimo más evolucionado. Como que te creo un 2030. Claro, no tenían como muchos rayos, incluso pasa como Claro. ese avión y salen como los paracaidistas o esa Sí, nave, no sé, pero no parece como algo como muy como inalcanzable como con la no, tecnología actual. Me, el, me el- gustó que usaban barbijo y dije como, ah, sí, claro, sí, usan, y ese tipo de dron que parece una de las aspiradoras, y habla, incluso también es como hablan de la inteligencia artificial y que a veces falla. Entonces se me hizo como que no hace falta que sea 2150 o algo así, claro, tal cual, que está a la puede estar vuelta ahí de la cerquita. esquina. Y Sí. bueno, después tengo una pregunta también, un detalle del final, que cuando termina el episodio y se va como ese globo flotando, ¿eso es algo que tenía que ver con algo que había pasado antes y no funcionó y finalmente ahí funcionó? O no sé. ¿Sabes que me hiciste dudar? Pero me parece perfecto para que quienes nos están escuchando nos avisen, nos pasen, a ver si nosotros nos olvidamos de ese prototipo de Penance o no. Sí, porque veníamos siguiendo los gags que salen de los prototipos de Penance, pero Es el siento único que del episodio, sí, creo. claro. No sé si era algo que ya tenía preparado para el rescate de Malady. Se me ocurre, pero la verdad, o Siento sea, que sí, sí. supongo, claro, porque después, aparte de eso, no se me ocurre. Pero es un buen momento para que ustedes nos escriban, arroba Valencine, con Z, arroba Fio Sargenti, y ahí nos cuentan lo que quieran, lo que les pareció el final, si de dónde se nos escapó este prototipo de Penance y demás. Esto va a tener que ser todo por ahora entonces, porque se nos escaparon así los 6 episodios como en un segundo, volaron. Sí, ahora bueno, esperemos que no sea muy extensa la espera para saber cuál es como el desenlace de lo que sería la Ujú. segunda parte de esta primera temporada de Nevers. No sé si en algún momento nos acostumbraremos a decirle Zephyr. No, no, esa es una Zephyr. pregunta. ¿Vos te la imaginás No, a la Penance? Pre-Amalia le voy a decir cuando, cuando estemos hablando del futuro
que en realidad es el pasado. No me imagino a Penance diciéndole Zephyr, vení para acá o lo que sea, pero por otro lado es su nombre, así que Sí. no sé. Es verdad, tenés razón. Ya pueden ver entonces todos los episodios de Nevers, los 6, cuando quieran, donde quieran, 10.000 millones de veces, anotar, mandarnos más detalles que se nos pasaron, lo que se les ocurra en HBO Go. Y en eso se puede aprovechar justamente para buscar en estos últimos episodios, en los primeros, todas esas cosas que a nosotros también obviamente se nos pasaron, que son como las migajas que van dejando en la producción de estas series, que es algo que básicamente a lo que se dedica HBO, que es dejar estas marquitas que solo toman sentido cuando las vemos al final. Exacto. Como siempre, nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast y Google Podcast o cualquier otra app de podcast, donde también van a encontrar podcasts de otras series que se pueden ver en HBO Go, como Watchmen, Perry Mason, The Outsider, Euphoria, Westworld y muchas más. Mi nombre es Fio Sargenti, muchas gracias por escucharnos. El mío es Valentín Muro y espero que nos volvamos a encontrar en el futuro. Esto fue el último episodio de la primera tanda de 6 de The Nevers, el podcast de la serie original de HBO. Chao.